Es para mí un privilegio y una grata alegría participar en estas clases magistrales, fundamentos teológicos. Bueno, agradezco al IBE, Instituto Bíblico Ebenezer, por la invitación que se me extendió por medio de nuestro hermano Carlos Aparicio. Es un grato privilegio, reitero, también participar entre insignes docentes del instituto. Me ha dado mucho gusto escuchar las exposiciones de los hermanos Carlos, la primera noche, el hermano Esteban Beitze y también espero al hermano Pablo Martini. Anhelo profundamente la edificación de cada participante que está presente, ya sea de manera virtual, bueno, en realidad todos, ¿no? Que nuestro Dios maravilloso bendiga a cada uno de los suyos. Antes de poder hacer la exposición de este tema que se me ha asignado, no puedo dejar de mencionar el ministerio que vamos realizando de Emmaus en Bolivia. Así que permítanme 2 minutitos nada más para poder hablarles de algo que ha impactado mi vida. Cuando yo era un jovencito desorientado, recién convertido, sin saber cuál realmente era el camino, guiándome en muchos casos por mis emociones variantes y por muchas ideas, sugerencias, palabras de uno y otro. Al fin, un misionero entregó un curso, lo que la Biblia enseña. Este curso me condujo a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y entonces vi que no era necesario vagar en un mar de dudas, en un desierto seco, cuando tenemos la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Entonces, este curso realmente transformó mi vida e hizo que yo tomara un compromiso serio con Dios en el andar diario. Desde entonces, desde muy joven, conocí al Señor, procuré seguir y servirle también. Así que este es el motivo principal por qué quiero compartir con ustedes respecto a Emmaus. Pueden ustedes encontrar ahí mismo en la ciudad de Santa Cruz mediante el hermano Rubén Ayala, quien es el representante para el departamento y las provincias, además del Beni. Tenemos unos 60 cursos que completan un programa de estudio sistemático, ordenado de la palabra de Dios. Si un creyente no puede asistir a un instituto, a un seminario, puede estudiar en casa la palabra de manera seria, sistemática y ordenada. Pero también para los estudiantes, en el caso del seminario bíblico, yo siempre en cada materia instruyo más bien a los estudiantes a tomar uno de los cursos, y en muchos casos ese curso ha sido el inicial por donde han empezado algunos estudiantes a seguir también el programa de estudios Emmaus. Un curso, una escuela bíblica mundial que tiene un alcance muy, muy grande en más de 100 países y traducido a más de 100 idiomas. Así que pueden imaginarse la escuela bíblica nacida del corazón de la obra de las asambleas de los hermanos en el Canadá, y actualmente se sigue difundiendo en muchos lugares. A propósito de Santa Cruz y Emmaus, los días 10 y 11 de septiembre vamos a realizar, en la voluntad de Dios, una conferencia ahí en el salón principal de Ebenezer, de la iglesia Ebenezer. Así que de paso quiero invitarles y agradecerles, queridos hermanos de IBE, por permitirme hacer no es comercial, pero es más ministerial. Que Dios bendiga entonces a cada uno de ustedes. El tema que abordaré se refiere a los fundamentos bíblicos del premilenarismo. Entonces voy a pedir compartir pantalla para que tengan algo a lo menos visible. Bien. Ahí vamos. Entonces, fundamentos bíblicos del premilenarismo. El premilenarismo.
Bueno, tenemos que necesariamente mirar el significado de la palabra premilenarismo, cuya etimología es así, de mille, que es igual a 1000, el latín, luego el annus o año, entonces 1000 años, ¿no? Se refiere a eso. En cuanto a la duración del milenio, parece obvio, pero es que algunos piensan que es un tiempo indeterminado, indefinido. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 20, los versos 1 al 6, indican o señalan el tiempo de la duración del milenio. Ubicación en cuanto al tiempo, digamos, de la profecía en cuanto a los acontecimientos futuros, pues después de la segunda venida del Señor Jesucristo en gloria. Ahora, el premilenarismo, en realidad, podemos decir, también tiene que ver con el reinado del Señor Jesucristo. En realidad, el milenio es el reinado escatológico prometido, pues abundan muchas citas en el Antiguo Testamento respecto al reinado del Mesías. Entonces, el Nuevo Testamento, las palabras del Señor, las enseñanzas apostólicas y al fin el último libro de la Revelación también explica muchos aspectos importantes sobre el reino milenial del Señor Jesucristo. Entonces, el milenio, el inicio del reinado, será después del regreso del Señor Jesucristo y después que Él haya ejecutado algunos juicios para preparar digamos así, el espacio para este reinado milenial universal que el Señor Jesucristo ha de instalar después de su segunda venida. Ahora, ¿qué significa dispensación? Porque todos los dispensacionalistas son premilenaristas. Es decir, todo aquel que cree que las diferentes administraciones del hombre, bajo la autoridad de Dios, en las cuales Dios revela sus propósitos al hombre y delega responsabilidades. Esta es una dispensación. Entonces, todos los que creen en esto, es decir, en esta administración, pues creen son premilenaristas. Pocos seguidores de la teología del pacto son premilenaristas, ¿no? La mayoría son en un sentido amilenaristas, o sea, niegan el milenio, el reino milenial. ¿Qué significa la teología del pacto? Bueno, sencillamente, la teología del pacto sostiene lo siguiente. Interpretan todas las escrituras sobre la base de 2 o 3 pactos teológicos, como ser el pacto de las obras efectuado en el Sinaí entre Dios y el pueblo de Israel, y el pacto de la gracia o pacto de la redención. Están relacionados estos 2 pactos, el de la gracia, que trae como consecuencia la redención del ser humano. Entonces, esta es la teología del pacto. Se basa únicamente, bueno, los que creen en el milenio literal, aunque algunos creen simplemente en un periodo extensivo de tiempo, en realidad se basa únicamente en Apocalipsis 20, versículos 1 al 6, y no considera porciones amplias y abundantes del Antiguo Testamento que tratan sobre el reino del Mesías. Esta teología, en realidad, aplica las profecías del Antiguo Testamento concernientes a Israel, a la iglesia, en un sentido similar al amilenarismo, porque espiritualiza el Antiguo Testamento y no hace distinción entre Israel y la iglesia. Ahora, bien, ¿cuáles son las debilidades del premilenarismo histórico o del pacto? En primer lugar, espiritualiza las profecías del Antiguo Testamento. Espiritualiza.
Es decir, al aplicarlos a la iglesia y considerar como el Israel espiritual. En un sentido, funcionan a Israel y la iglesia y consideran que la iglesia es el Israel espiritual. Segundo, no atribuye a Israel el lugar adecuado en el programa de Dios. O sea, los pactos bíblicos eternos e incondicionales requieren a Israel como nación receptora de los pactos. Pero si Israel prácticamente desaparece o se espiritualiza fusionando con la iglesia, entonces aparentemente las promesas de Dios, los pactos de Dios quedan frustrados. Y en un sentido muy fuerte diríamos que Dios queda aquí como ofreciendo algo que no va a cumplir. En tercer lugar, hay cierta imprecisión en su perspectiva de la revelación progresiva. Todos sabemos, y esto es cierto, que Dios ha ido revelando progresivamente la verdad. Pero muchas profecías del Antiguo Testamento deberían entenderse por su calidad en su significado, es decir, su claridad en su significado. Son tan claras algunas profecías que no precisan del Nuevo Testamento para entenderlas. La idea de la revelación progresiva no significa que el Antiguo Testamento no pueda entenderse sin el Nuevo Testamento. Hay profecías claras del Antiguo Testamento que no requieren ser interpretadas, alteradas o cambiadas. Observemos ahora el premilenarismo dispensacional. En realidad, esta es la posición que la mayoría de los hermanos hemos adoptado, el premilenarismo dispensacional. ¿Cuáles son las bases bíblicas? Porque de eso se trata este tema, las bases bíblicas del premilenarismo. El premilenarismo dispensacional tiene como base, primeramente, el reino futuro, que el reino futuro será establecido en el regreso visible y corporal del Señor Jesucristo. Como lo podemos verificar en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, quien viene con poder y gloria montado en un caballo blanco, ¿no? Teniendo un texto tremendo como dice, Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Este es Jesucristo. También en el capítulo 20, los versos 1 al 3, nos hablan de la presencia, la venida gloriosa del Señor Jesucristo, aparte de lo que el mismo Señor Jesús profetizó en el Evangelio de Mateo. Ahora, sostiene dos resurrecciones separadas por 1000 años. De ahí que tenemos la primera resurrección para vida. Aquí se distingue entre la primera y la segunda resurrección, no solo por el tiempo, sino por el propósito. ¿Para qué resucitan? En la primera resurrección es para vida. Aquí están incluidos los que resucitan el día del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor viene a llevar a la esposa. Pero también después del periodo de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene en su segunda venida gloriosa, los muertos del Antiguo Testamento y del tiempo de la tribulación resucitan para poder entrar al reino milenial del Señor Jesucristo. La otra resurrección, la segunda, es para condenación. Y esto acontece después de transcurridos los 1000 años. Ahora, según Apocalipsis capítulo 20, los versos 4 al 6, podemos notar que la resurrección es corporal. La resurrección es corporal. Si la resurrección de aquellos que son creyentes y son resucitados para vida es corporal,
Por supuesto que los que participan en la segunda resurrección y que son incrédulos también será corporal. Es decir, ambas resurrecciones son corporales. Esto es. Además, el milenio será un reino literal. El reino milenial será literal. Sí. Esto es lo que podemos constatar no solo con las profecías del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero también aquí el estudio de la escatología nos enseña precisamente esto. El reino milenario será literal. Jesucristo será el rey sobre una tierra libre de la maldición, exenta de enemigos y se caracterizará por la paz y la justicia. Quisiera que observemos Apocalipsis capítulo 19. Y entonces en este libro, en el capítulo 19, los versículos 19 al 21, nos dice de esta manera: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellas. En realidad, aquí estamos observando el juicio que ejecutará el Señor Jesucristo sobre todos los imperios, todos los reyes o naciones gentiles, incrédulas, inconversas, para poder preparar el espacio para su reinado milenial. Les invito también a mirar unas porciones en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 2 vamos a leer los versos 1 al 4 de esta profecía. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y de Jerusalén. Y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las gentes, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada gente contra gente, ni se ensayarán más para la guerra. Y hay muchas otras citas en el que nos hablan del reinado milenial del Señor Jesucristo. Pero, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos del premilenarismo? Quisiera señalar a lo menos tres. Seguramente hay otros fundamentos que podríamos tomar en cuenta, pero siendo que no contamos con todo el tiempo necesario para poder desarrollar completamente, perdón un instante. Por favor, denme un minuto. Ahora sí. Entonces, decía que a lo menos quiero señalar en esta ocasión tres bases o fundamentos del reino, mejor dicho, del premilenarismo. Tres bases. En primer lugar, y esto ha sido reiterado en las distintas clases magistrales, el método de interpretación literal, histórico, gramatical. Este método da a cada palabra el mismo significado básico, exacto, que se le daría en su uso normal y ordinario
a las palabras. Esto es, enfatiza el hecho de que el significado debe ser determinado tanto por sus consideraciones gramaticales como históricas. No se puede interpretar las escrituras sin tomar en cuenta los principios gramaticales y el contexto histórico de los acontecimientos, tanto del escritor como de los receptores de la escritura. Por supuesto que esto no descarta las figuras literarias, los símbolos, alegorías, tipos, parábolas y otras figuras, sino que si la naturaleza de la oración así lo requiere, acepta un segundo sentido. Ahora, el método de interpretación literal, histórico, gramatical, nos permite diferenciar entre Israel y la iglesia. Sí, Dwight Pentecost, por ejemplo, identifica 24 diferencias entre Israel y la iglesia. Quiero tomar solamente unas cuantas diferencias. Por ejemplo, Israel ocupa el 80% de las escrituras, en tanto que la iglesia tan solamente el 20%. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos, en tanto que la iglesia las promesas celestiales en el evangelio. Israel es una nación, en tanto que la iglesia surge de todas las naciones del mundo, de toda nacionalidad. Israel existió a través de los siglos desde Abraham, pero la iglesia existe solo en este periodo denominado como la dispensación de la iglesia, o como también se la llama, la dispensación de la gracia. Además, el Espíritu Santo en Israel vino sobre algunos y de una manera temporal, mientras que en la iglesia el Espíritu Santo mora de manera permanente en cada uno de los que fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. Además, el método de interpretación literal, histórico, gramatical, nos proporciona razones por las cuales esperamos un reinado glorioso. En primera instancia, sabemos que el reino de Jesucristo será establecido por Jesucristo mismo. En Mateo capítulo 24, los versos 29 y 30, podemos dar lectura en esta porción las palabras mismas del Señor Jesucristo, refiriéndose a este acontecimiento. En Mateo capítulo 24, ahí en el capítulo 24 y versos 29 y 30. Dice, dando lectura a esta porción: y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes, dice, los poderes de los cielos serán conmovidas, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Esto es, pero luego observando en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, vemos al Señor Jesucristo ya viniendo con todo poder y gloria. Por otra parte, el reino milenial será establecido cuando haya destruido los reinos gentiles. En los escritos del profeta Daniel, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, en el capítulo 2, interpretando el sueño de Nabucodonosor, donde se ve a él como la cabeza de oro de la estatua y las siguientes partes de la estatua representadas por la plata, el bronce,
y luego el hierro, y más abajo el hierro mezclado con barro cocido, representan a 4 imperios que se van a suceder en la historia. Vale decir, el imperio babilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Cuando nos relata Daniel en el capítulo 7, encontramos a 4 bestias espantosas, terribles, y la última en especial sobresale a las otras. Es así como lo ve Dios a los imperios, como bestias en realidad, aunque desde la perspectiva humana pueda verse algo muy grande, algo muy glorioso y vistoso. Ahora, en la profecía de Daniel, cuando observa el sueño de Nabucodonosor, entonces hay algo que debemos tomar nota. En Daniel, capítulo 2, leemos, por ejemplo, en el verso 44, y en los días de estos reyes, ¿no? Al final de los 4 imperios sucesivos, dice, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su declaración. Observemos que lo que está interpretando Daniel respecto al sueño de Nabucodonosor es que al final de estos 4 imperios se va a manifestar el Señor Jesucristo para destruir, para poder edificar su reino glorioso, justo y verdadero. Entonces, será el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a Israel. En especial estamos pensando en David, cuando en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, los versos 8 al 13, Dios hace un pacto con David, prometiéndole un reino duradero y eterno después de él. Más adelante veremos que cómo esta promesa también es reiterada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, confiamos por la interpretación literal, histórica, gramatical de las Escrituras, ver el cumplimiento de esto. Por tanto, la base sigue siendo la interpretación o cómo interpretamos la Biblia. Una segunda base es las promesas a los padres. Cuando Dios llamó a Abraham, hay 3 promesas que le hizo y que se constituyen en, podemos decir, la matriz de donde surgen los otros pactos. Las promesas a los padres. Cuando Dios hizo el pacto incondicional con Abraham, entendido de manera corriente y ordinaria, según el método de interpretación ya mencionado, verificamos que dicho pacto contiene 3 promesas. 3 promesas. En primer lugar, la promesa de tierra. En el verso 1 de Génesis 12, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Esta promesa fue ratificada a Isaac y a Jacob. Ahora, es muy interesante leer en el Antiguo Testamento, podemos leer esta promesa en Génesis capítulo 35, los versículos 12, el verso 12, Génesis 35, donde vemos que en realidad Dios está ratificando esta promesa que hizo a Abraham. Dice, y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac
la daré a ti y a tu simiente, después de ti daré la tierra. Esto le dijo a Jacob, mencionando a Abraham y a Isaac. Posteriormente, en las profecías de Ezequiel, encontramos la instrucción de medir las dimensiones del templo, pero es más, el territorio que cada una de las tribus ocupará y que la ubicación y la conformación topográfica es tan diferente como lo que podemos ver, constatar en los mapas, en el mapa de las tribus distribuidas en la tierra de Palestina. La tierra será distribuida de otra manera, en forma de franjas horizontales. Así es como relata los capítulos 38 al 40 de Ezequiel. Ahora bien, la promesa de la tierra da lugar al pacto palestino, en Deuteronomio capítulo 30, Dios pone una condición a Israel y le dice que si ellos realmente guardan el pacto, guardan los mandamientos de Dios sin seguir las costumbres paganas de los pueblos circundantes, Dios dice que Él les va a dar que ellos van a permanecer en la tierra que Dios les ha dado. Pero que si ellos pecan contra Dios, van a ser esparcidos en todo el mundo, hasta que ellos se arrepientan y Dios los vuelva nuevamente a la tierra que Él había prometido a los padres. El pacto palestino, prefiero llamarle el pacto de la tierra, porque muchas veces, cada vez que en la profecía se habla de tierra, se refiere a Israel. En tanto que cuando se trata de naciones o cuando se refiere al mar, a los mares, se refiere a las naciones gentiles. Por otra parte, la segunda promesa es la de descendencia. Dios le promete descendencia a Abraham y le dice, y haré de ti una nación grande. Una nación grande, por supuesto, para ser nación de un ancianito cuya esposa también era anciana y estéril, forzosamente necesitaban descendencia. Así que Dios prometió eso y cumplió su promesa, dándoles tanto a Abraham y a Sara un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Así, esta promesa de la descendencia da lugar al pacto davídico, donde Dios promete a David un reino perdurable, un reino y después de la muerte de él, Dios le dijo aún que pondría a alguien que reinaría eternamente. En tercer lugar, tenemos otra promesa a Abraham, es la promesa de bendición. La promesa de bendición. Dios le dice a Abraham ahí en Génesis capítulo 12, y te bendeciré. Fíjense, primero dijo, a la tierra que yo te mostraré. Luego dijo, haré una nación grande de ti. Y ahora dice, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán dice, benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa de bendición da lugar al nuevo pacto con Israel. En Jeremías 31, Dios dice, haré un nuevo pacto contigo. Un nuevo pacto con Israel. El Señor Jesucristo afirma que su sangre es la sangre del nuevo pacto cuando aquella noche celebra con sus discípulos la última Pascua y ha de ser próximamente aprehendido para ser juzgado y condenado a muerte. El Señor Jesús les dice, tomad de ella todos, refiriéndose a la copa de vino,
esta es la sangre, dice, del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Ahora bien, la obra plena del Señor Jesucristo constituye la base para que la bendición de Abraham beneficie a todas las familias de la tierra. Cuando leemos en Gálatas 3, versos 16 al 18, el apóstol Pablo hace un énfasis en una palabra que se diferencia por una letra. Dice así, Dios prometió y le dijo a Abraham, a tu simiente. No dijo en plural, a tus simientes, como si se tratara de otras personas. Claro, y analizando un poco más, uno observa es que Abraham no solo tuvo un hijo, tuvo de parte de, tuvo con Agar un hijo, Ismael. Y luego tuvo también otra esposa y tuvo otros hijos. Por tanto, Dios fue específico al decirle en tu simiente. Y el apóstol Pablo interpreta y dice, la cual simiente es Cristo. Así que mediante el Señor Jesucristo, esta promesa de ser de bendición para todas las naciones, viene a formar el nuevo pacto que a través del Evangelio nos alcanza también a nosotros los gentiles, y un día Dios ha de completar este pacto con su pueblo Israel. Ahora, el mismo Señor Jesucristo entonces manda a hacer discípulos a todas las naciones para el cumplimiento de la tercera promesa, ¿no?, en el que el Señor Jesucristo comisiona. Ahora bien, otro aspecto, otra de las bases para esta posición premilenaria son las enseñanzas del Nuevo Testamento. Las enseñanzas del Nuevo Testamento. La genealogía de Jesús, por ejemplo, comienza señalando a David o a Jesús como descendiente de David. Tenemos que tomar en cuenta que el objeto principal de Mateo es demostrar a los judíos que Jesús realmente es de la línea real, es de la línea de David. Por tanto, a él le corresponde el trono de David que Dios había prometido y que Dios restauraría. Mateo relata la adoración del niño Jesús como el rey de los judíos. Estamos familiarizados con esto cuando los magos del oriente vienen en busca del rey de los judíos que había nacido, y el rey Herodes y toda Jerusalén se turban completamente por esta tremenda noticia. Y ya sabemos por el relato evangélico que Herodes, en conformidad a una profecía de Jeremías, hizo matar a los niños menores de 2 años. Lucas, en el capítulo 1, versículos 31 al 33, quisiera que por favor tomen nota de esta cita bíblica en Lucas, capítulo 1, y los versos 31 hasta el 33. Quiero dar lectura a esto porque me parece muy importante. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Qué palabras más explícitas que hablan de Jesucristo, el Mesías, como el rey que viene y por supuesto tiene que reinar. Tiene que reinar. Ahora, no puede reinar solo en los corazones, como algunos interpretan, solo en el corazón de las personas o en la iglesia, porque, bueno, la promesa o el anuncio o la enseñanza bíblica, en este caso, se refiere a un reinado milenial visible aquí en la tierra
para establecer justicia, progreso, bendición para toda la tierra, para todas las naciones salvadas. Entonces, volviendo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, tenemos necesariamente que escuchar algunas palabras del Señor Jesús sobre el reinado. Las enseñanzas de Jesús. En algunas parábolas, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, el Señor Jesús se refiere al periodo que transcurrirá entre la primera y la segunda venida. De hecho, el Señor Jesús, ahora hay muchas citas bíblicas respecto a esto, el Señor está posponiendo su reinado. Él había empezado y sus discípulos también fueron instruidos a predicar, a proclamar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿por qué es que el Señor Jesús no instauró de una vez su reino milenial? ¿Era condicional? Es que el Señor había venido, se había propuesto reinar, establecer su reino. Pero saben, el pueblo no estaba preparado. No escuchó, no entendió a las autoridades religiosas. El Señor Jesús muchas veces les recriminó, les reclamó que ellos eran capaces de leer los tiempos, de mirar, digamos, los cambios en los cielos, que digo, ellos podían muy bien saber si mañana lloverá o no y otras cosas así. Ellos parece que eran entendidos en la meteorología, pero ellos no sabían discernir, percibir los tiempos de Dios. Y cuando el Señor Jesús, una semana antes de su resurrección, entra a la ciudad de Jerusalén, llora ante ella y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise ponerte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Y luego dice algo en Lucas: si supieras por lo menos en este tu día que es para tu bien, que es para tu bien. Ese era el día en que oficialmente el Señor Jesucristo se presentaba de acuerdo a las profecías de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Él se estaba presentando oficialmente como el Rey Mesías. Y entonces la nación entera debía proclamarle como rey. Pero habiéndole ellos rechazado y rechazado hasta el fin de quitarle la vida, de exigir que autoridades romanas, gentiles, lo condenaran a muerte, ellos rechazaron a Jesucristo y al Rey. En una parábola que el Señor Jesús mismo les enseñó, allí decía en la parábola: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y la nación toda rechazó el reinado del Señor Jesucristo. Esto, por supuesto, a algunos teólogos les ha de escandalizar. ¿Cómo es que el ser humano puede rechazar algo que Dios se ha propuesto hacer? Sí, es así. Israel rechazó al Mesías y el Señor pospuso, ¿no?, su reinado para después. Y entonces, en las parábolas de Mateo capítulo 13, esas 7 parábolas nos hablan del periodo entre ambas venidas, la primera y la segunda venida. En otras señala o se refiere al establecimiento del reino en su segunda venida. Instruye a sus discípulos, posteriormente, instruye a sus discípulos a esperar la venida del Espíritu Santo para hacerle testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las enseñanzas de Jesús, entonces, postergan, podemos decir, el establecimiento del reino del Mesías.
Mateo 28, versos 19 a 20, son la instrucción que da a los discípulos y a nosotros para que entre tanto que pase el tiempo, transcurre el tiempo hasta su venida, nuestra tarea, la gran tarea de la iglesia, es hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, cuando nosotros observamos los capítulos 24 y 25, que son proféticos, enseñanzas proféticas del Señor Jesucristo, donde se refiere al tiempo de la tribulación que ha de atravesar este mundo, excluye completamente a la iglesia. No hace mención para nada de la iglesia en la tribulación. Anoche tuvimos una excelente explicación al respecto de parte del hermano Esteban. Es más, el Señor Jesús se refirió al tiempo de la tribulación según la profecía de Daniel. Él mismo citó, por ejemplo, en Mateo 24:15, así como dijo el profeta Daniel. Algunos piensan que Daniel no era profeta, que escribió después de los acontecimientos. Pero cuando el Señor Jesús dice que el profeta claramente indica, corrobora que Daniel escribió antes de los acontecimientos. Y entonces, en esos dos capítulos, el Señor excluye a la iglesia de este periodo de pruebas para Israel y de juicio para las naciones gentiles. Los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan relatan la despedida del Señor de su iglesia, conteniendo promesas exclusivas para la iglesia que ninguno de los otros evangelios sinópticos contiene. Así que Mateo 24 y 25 podemos decir que representa o indican la despedida del Señor de Israel. Pero los capítulos 13 al 17 de Juan, que es un material que no se encuentra en los otros evangelios, es una despedida del Señor y las recomendaciones a los discípulos, prácticamente a la iglesia. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, capítulo 14, los versos 1 al 3, donde el Señor Jesús ni hace mención a la tribulación que vendrá antes de su retorno, sino que contiene la promesa de venir por los suyos para llevarlos a las moradas que Él fue a preparar? Así contiene entonces estas preciosas promesas para la iglesia, estas enseñanzas del Señor. Pero también en las enseñanzas apostólicas o de los apóstoles, el traslado de la iglesia ante su venida se verifica en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Esta porción nos da una preciosa enseñanza sobre el rapto o el traslado de la iglesia por parte del Señor, quien viene a buscar a la esposa para llevarla a las mansiones celestiales. El establecimiento del reino milenario en realidad es una enseñanza categórica que se debe interpretar de manera literal, según Apocalipsis 20, versículos 1 al 6. Cuatro veces se menciona la palabra mil años. Esto, por supuesto, lo escribió Juan en casi la última década del primer siglo, y siendo que Apocalipsis es la corona de la revelación de Dios, aquí podemos decir que se concentran toda la revelación de Dios. Encontramos que en esta porción el escritor precisa el tiempo de la duración del reino de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, encontramos enseñanzas respecto al reino milenial, al reino de Cristo, pero no se hace mención del tiempo de la duración de ese reino de Cristo, el reino mesiánico. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 20, los versos 1 al 6, encontramos que Jesucristo reina durante 1000 años. Y a propósito,
Vamos a dar lectura a unos cuantos versículos ahí en Apocalipsis, capítulo 20, versos 1 al 6. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados o decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Otra vez, 1000 años. Entonces, el concepto del reino abunda, les dije, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero felizmente Juan precisa la duración de este reinado mesiánico. Bien, entonces, ¿cuáles son los fundamentos bíblicos del premilenarismo? Señalé 3 solamente. En primer lugar, tenemos el método de interpretación de las Escrituras. El método de interpretación literal, histórico, gramatical, provee las herramientas mediante principios y reglas de interpretación para el correcto entendimiento de las Sagradas Escrituras. Tenemos que aferrarnos y ser consecuentes con este método de interpretación, así como aplicamos este método a la interpretación de la soteriología o de la cristología. También deberíamos ser consecuentes en aplicar a la interpretación de las profecías. No puede ser que interpretemos la soteriología o la doctrina de la salvación, interpretemos con este método de interpretación y cambiemos de método cuando se trata de la escatología o de los eventos por venir. Tenemos que ser consecuentes. En segundo lugar, otra de las bases o fundamento bíblico del premilenarismo son las promesas a los padres. Son promesas inquebrantables, inmutables, dadas a Dios de manera incondicional a Abraham, a Isaac y Jacob, por el mismo Dios inmutable y santo. Y finalmente, tenemos como base bíblica del premilenarismo las enseñanzas del Señor Jesucristo y de sus apóstoles, que reiteran, que clarifican, esclarecen, abundan en detalles sobre el reinado del Señor Jesucristo y todos los acontecimientos que se van ajustando, ordenando en todo el panorama de lo que es la profecía bíblica. Muy bien, muchas gracias, hermano Eliseo, por este tiempo con la enseñanza de la palabra del Señor, un tema tan importante. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿no? Y por la certidumbre que nos da de cómo el Señor va cumpliendo sus promesas para con su iglesia, para con su pueblo Israel. Esperamos su pronta venida, ¿no? Y aún este mundo tiene muchas cosas, ¿no? Para delante del Señor, aún en ese tiempo, ¿no? Difícil de tribulación, predicándose las buenas nuevas, y su pueblo Israel, ¿no? En ese latente reconocimiento futuro de su Mesías, y el gobierno de nuestro Señor de manera literal desde Israel. Vemos esa certidumbre en la palabra del Señor.
Y bueno, damos gracias al Señor por su palabra. Hermano Eliseo, yo tengo aquí dos preguntas que me han hecho llegar los hermanos. Una de ellas dice así, Apocalipsis 19:14, Apocalipsis 19:14, menciona, dice, en este pasaje, o este pasaje es literal y los ejércitos que menciona son los arrebatados. Otra vez vuelvo a preguntar, hermano Eliseo, dice aquí Apocalipsis 19:14, este pasaje es literal y el ejército que se menciona son los arrebatados. Sí, yo creo que literal se refiere a los redimidos que antes han sido arrebatados, como dijiste, ¿no? Antes de su segunda venida, cuando el Señor viene para llevar su iglesia, todos los redimidos por su sangre y que son parte de la iglesia, tanto los muertos que resucitan y los vivos que son transformados, son atraídos por el Señor hacia los aires para encontrarse con Él y estar para siempre con Él. Ahora, leemos, por ejemplo, aún en el Antiguo Testamento, en la profecía de Zacarías, que el Señor viene con sus santos, con sus santos. Entonces, de hecho, este ejército que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19 se refiere entonces a este ejército constituido por los redimidos, rescatados, ya vestidos de blanco, que vienen en compañía del Señor. Amén. Hay otra pregunta más, hermano Eliseo. Acá hace llegar un hermano, menciona así, Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice que hoy la iglesia ha sido traspasado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo entonces podemos decir que el reino es futuro? Bueno, el reino, por supuesto, también debemos entender aquel ambiente, digamos, aquella esfera donde la autoridad es Jesucristo. Y entonces la persona que escucha el Evangelio y por la obra del Espíritu Santo cree en el Señor Jesucristo, es nacido de nuevo, es nacida de nuevo. Entonces es ya conforma, llega a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En realidad es arrebatado del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, del imperio, podemos decir, del gobierno de Satanás, para ser parte del gobierno del Señor Jesucristo, de la esfera que es la gracia de Dios, de ese nuevo ambiente en el cual, del cual es parte y que debe desarrollar su vida, como dice Pedro en su segunda epístola. Así que dice, creced, más bien creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Significa que habiendo sido introducidos en ese nuevo ambiente de existencia espiritual, que sería el reino de Jesucristo, lo que necesita hacer el creyente es crecer, madurar, continuar en el conocimiento de la persona del Señor Jesús, quien nos ha trasladado a su reino, el reino del amado Hijo de Dios. Bueno, Eliseo, tenemos dos preguntas más. Hace llegar un hermano, dice, ¿cómo debemos entender Juan capítulo 18, versos 36? Juan 18, versos 36, donde Jesús dice que su reino no es terrenal, con respecto al reino milenial. Sí, el Señor Jesús dijo esto a Pilatos, ¿verdad? 18:36 dijo el Señor, responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. No quiere decir que el Señor Jesucristo se refiera aquí en sentido de que Él no pueda reinar sobre la tierra. Al final, todo el mundo, toda es la creación de Dios.
Entonces, Él tiene todo el derecho de reinar aquí en la tierra corporal, literalmente. Pero cuando le dice a Pilatos que mi reino no es de este mundo, tenemos que entender en el sentido de que no es según este mundo, no es de la categoría de los reinos de este mundo, porque de hecho todos los reinos de este mundo están influenciados por el enemigo, el adversario de Dios, que es Satanás. Entonces el Señor no va a entrar en podemos decir, en esa carrera loca de gobernar en la carne, en el mundo, según las usanzas del mundo, la mundanalidad, que es adverso, es contrario a Dios. ¿Quién crucificó? ¿Quién pidió la muerte del Hijo de Dios? Es el mundo. Y el apóstol Pablo, mejor dicho, Juan, dice, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, dice, no provienen de Dios. Y a Dios no le agrada, sencillamente. Entonces Jesucristo no tiene un reino según el mundo, según la usanza de este mundo, no es de la naturaleza de los reinos de este mundo, no. Su reino es distinto. Su reino es un reino de justicia, es un reino perfecto, es un reino de paz, es el reino de Dios y que lo va a establecer en esta tierra. Por eso mencionaba lo que dice Daniel, que el rey, para poder reinar universalmente, primeramente tendrá que destruir, quitar todos los reinos adversos, contrarios a Dios y a Cristo. Bien, hermano Eliseo. Y la última pregunta, un hermano, pregunta, dice, ¿podría explicar cuál es la relación de la iglesia con el reino que usted expuso? Bueno, la iglesia, tenemos que recordar que es la esposa del Señor Jesucristo. Y entonces podemos imaginarnos a la iglesia como esposa del rey. Nada menos. Esta es la relación. En tanto que Israel son los súbditos del rey, mientras que la iglesia es la esposa del rey. Amén. Muchas gracias, hermano Eliseo, una vez más por este tiempo con la palabra del Señor. Hemos sido muy bendecidos al escuchar la enseñanza en esta noche. Vamos a orar para terminar este tiempo. Aún tenemos una plenaria más con nuestro hermano Martini. Pero bueno, vamos a orar y ya para cerrar este tiempo de la enseñanza con nuestro hermano Eliseo. ¿Oramos? Señor, queremos darle muchas gracias en esta noche. Gracias porque podemos, Señor, escuchar su palabra, podemos estudiar su palabra. Y qué bueno, Señor, es recordar de que nuestra fe está basada, centrada, Señor, en su palabra, en sus promesas. Y, Señor, cómo usted va marcando los tiempos y el ritmo, Señor, de esta humanidad, de este mundo. Señor, y qué bueno, Señor, es conocerle y tener la certeza y la seguridad, Señor, que encontramos en usted. Le damos gracias, Señor, una vez más por este privilegio de haber abierto, Señor, su palabra, de haber aprendido con total libertad, Señor. Damos gracias, Señor, por la vida de su siervo, hermano Eliseo, orando, Señor, que usted le bendiga a él, su familia, el ministerio que realiza en La Paz. Dejamos, Señor, esta última plenaria ahora, Señor, también, dentro de unos minutos en sus manos, bajo su guía, bajo su dirección. Le agradecemos, Señor, una vez más. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.